Estamos escuchando estos días la misión de Jesús, es decir, cómo envía a Jesús a sus apóstoles a predicar el Evangelio. Y dentro de ese contexto viene este momento en el que Jesús previene a sus discípulos de todos los peligros que trae el trabajo por la evangelización, es decir, las persecuciones que van a llegar. Si Jesús fue perseguido, también sus discípulos serán perseguidos. Y en este contexto que Jesús les está diciendo cómo los van a capturar, los van a interrogar, les van a poner todo tipo de zancadillas e incluso dentro de su propia familia habrá traición, dentro de nuestra propia familia puede haber también obstáculos fuertes. En ese contexto viene esta frase inicial, que es la que quiero yo subrayar. Miren que les envío como ovejas en medio de lobos, es decir, están rodeados de peligros. Por eso, y dice aquí, importante, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Creo que es importante explicar bien el sentido de esta frase porque se presta a malentendidos. Comenzando por un hecho, y es que muchas Biblias tienen una traducción un poquito deficiente de esta frase. Muchas Biblias, ustedes pueden ir y revisarlo, estamos en Mateo 10, 16. Muchas Biblias dicen, pues no es que toda la Biblia esté mal, pero esta palabrita no está muy bien escogida, ponen, sean astutos como serpientes. Y traducen así este pasaje y otro semejante de San Lucas, que habla del administrador infiel y también habla de ser astutos, como si Jesús nos invitara a ser astutos. ¿Qué significa ser astuto? Y no me refiero a la definición del diccionario de la Real Academia, sino me refiero sobre todo a la explicación que nos da Santo Tomás de Aquino. La astucia es una falsa prudencia. Es un vicio, un pecado que se asemeja a la prudencia. ¿Y en qué consiste la astucia? Ser astuto significa ser tramposo. Ser astuto significa, como decimos normalmente en lenguaje coloquial, ser un vivo, ser una persona que siempre se sale con la suya. Y entonces, ser astuto significa utilizar mi inteligencia para conseguir mis fines a como dé lugar. Eso es ser astuto. Dicho de otra manera, ser astuto significa que una persona siempre busque sus propios fines y llegue a la conclusión de que el fin justifica los medios. Eso no es del Evangelio y Jesús nunca nos va a invitar en ese sentido a ser astutos. Es decir, aquí no quiere decir sean tramposos como serpientes, sean vivos, aprovechen de mala manera las oportunidades, sálganse con la suya. Nunca el Evangelio podrá avanzar por los caminos de la astucia entendida como acabo de decir. Por tanto, hay que aclarar lo que Jesús está transmitiéndonos. Sean sagaces. ¿Cuáles serían 3 traducciones correctas? La palabra en griego original es phronimoi, que significa prudentes. Jesús nos dice, sean prudentes como serpientes, sean sagaces como serpientes. Otros dicen, sean precavidos como serpientes. Y eso se confirma con la siguiente frase después de esta. Dice, cuidado con la gente, dice Jesús. Es lo que está queriendo decir. Dicho de otro modo, ¿qué dice aquí Jesús? No sean ingenuos. No sean ingenuos. Hay muchos peligros, no sean ingenuos. Y entonces, ¿qué es esta sagacidad? Jesús nos dio muestra de sagacidad en el Evangelio. Muchas veces Jesús fue acorralado con preguntas capciosas para hacerlo caer, para poderlo atrapar, para poderlo acusar. Y siempre tuvo respuestas sagaces, no astutas, sagaces, que significa llenas de sabiduría, preguntas que cambiaban por completo el sentido de lo que ellos querían hacerle a Jesús.
Preguntas que iban más a fondo de lo que ellos estaban intentando plantearle. Eso es sagacidad. Y entonces, ¿dónde está la diferencia entre el prudente, el sabio, precavido, y el astuto, vivo y tramposo? Precisamente en la segunda frase Jesús nos invita a ser sencillos como palomas. Sencillo significa sin doblez, transparentes, directos, que sea sí, si es sí es sí, y si es no, es no. Lo demás viene del demonio. Entonces nos invita Jesús a vivir esta sencillez, transparencia, humildad delante de los enemigos para desarmarlos con las armas del Evangelio. Es decir, no se trata de que Jesús aquí nos diga, miren, cuidado con la gente, como la gente es tramposa, sean igualmente tramposos, como la gente es mentirosa, sean igualmente mentirosos. Jamás podrá el Evangelio avanzar por las vías antievangélicas. Y eso es muy importante tenerlo claro. ¿Y cuál es el punto fundamental que nos permite vivir esta sencillez de palomas? ¿Cuál es el punto más importante que nos hace vivir esta transparencia y esta sencillez? Lo que dice aquí Jesús: cuando los entreguen, no se preocupen. Difícil esto. Después de que nos ha contado todos estos peligros, Jesús dice, no se preocupen. ¿Y esto qué implica? Esperanza, confianza, fe. Y ahí está la diferencia. Si creo que realmente el Espíritu Santo me asiste, como Jesús aquí nos promete, entonces podré vivir esa sencillez y transparencia. Pero si en cambio creo que el que va a solucionar los problemas soy yo y mi gran inteligencia, entonces la tentación de la astucia estará siempre presente. Y creeré que soy yo el que con mis grandes planes y elucubraciones y trampas tengo que salir adelante. Esa es la gran diferencia. Por tanto, pidámosle al Señor un espíritu sabio, prudente, sí, precavido. Que no seamos ingenuos, pero al mismo tiempo llenos de transparencia, sencillez, humildad, candidez, delante de esos lobos que vienen contra las ovejas del Señor. Pidámosle al Señor ese espíritu para que se pueda mostrar la fuerza del Evangelio que vence el mal con el bien. Que así sea.